Antes de estudiar la regla de L'Hopital, recordemos algunos teoremas. Teorema de Rolle. Supongamos que se cumplen las siguientes condiciones. Que f es continuo en el intervalo cerrado AB. F es derivable en el intervalo abierto AB. Y f de A es igual a f de B y es igual a 0. Entonces, existe C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a 0. Veamos ahora lo que dice el teorema del valor medio para derivadas. Supongamos que se cumplen las siguientes condiciones. F es continua en el intervalo cerrado AB. F es derivable en el intervalo abierto AB. Entonces existe C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Veamos ahora el teorema del valor medio de Cauchy. Supongamos que f y g son funciones que satisfacen las siguientes condiciones. F y g son continuas en el intervalo cerrado AB. F y g son derivables en el intervalo abierto AB. Entonces existe al menos un punto C en el intervalo abierto AB, tal que f' de C, que multiplica a g de B menos g de A, es igual a g' de C, que multiplica a f de B menos f de A. Veamos la demostración. Las hipótesis que tenemos son que f y g son continuas en el intervalo cerrado AB, que f y g son derivables en el intervalo abierto AB. Y lo que tenemos que probar, que existe C que está en el intervalo abierto AB, tal que f' de C que multiplica a g de B menos g de A va a ser igual a g' de C que multiplica a f de B menos f de A. Eso es lo que tenemos que probar. Vamos a considerar la siguiente función. H de x va a ser igual a f de x menos f de A por g de B menos g de A menos, vamos a poner aquí un paréntesis, g de x menos g de A, que multiplica a f de B menos f de A. Vamos a ver si esta función h es continua. Tenemos que g de B menos g de A, f de B menos f de A, f de A y g de A, estos son números reales, porque ya son las funciones evaluadas en números reales y nos dan números reales. Sabemos además que f y g son continuas en el intervalo cerrado AB. Entonces, f de x menos f de A por g de B menos g de A y g de x menos g de A por f de B menos f de A, pues estos dos van a ser continuos. ¿Por qué? Porque g de B menos g de A es un número real, f de A es un número real, f de x es continua. Entonces f de x menos f de A es continua y por un número real es continuo. Y lo mismo pasa con el renglón de abajo. Por lo tanto, estos son continuos en el intervalo cerrado AB. Bueno, entonces vamos a analizar h. Entonces tenemos que este sumando de aquí es una función continua. Este sumando que está aquí es una función continua. Y aquí tenemos un menos, entonces suma de continuas es continua. Por lo tanto tenemos que h es continua en el intervalo cerrado AB. Vamos a analizar ahora
si H es derivable. Como en el caso anterior, tenemos que G de D menos G de A, F de D menos F de A, F de A y G de A son números reales. Además sabemos que tanto F como G son derivables en el intervalo abierto AB. Y ahora tenemos que F de X menos F de A, todo esto multiplicado por G de B menos G de A, y G de X menos G de A, todo esto multiplicado por F de B menos F de A, también son derivables, porque tenemos este de aquí es un número real, esto es un número real, es derivable, entonces esto es derivable, por un número real es derivable, y análogamente con el renglón de abajo, entonces son derivables en el intervalo abierto AB. Bueno, entonces, ¿cómo es H? Pues si cada uno de sus sumandos es derivable, la suma de derivables es derivable, por lo tanto H es derivable en el intervalo abierto AB. Vamos a ver cuánto vale H en los extremos del intervalo cerrado AB. Entonces, H de A va a ser igual a F de A menos F de A por G de B menos G de A menos G de A menos G de A por F de B menos F de A. Por lo tanto, esto es igual a 0. Como F de A menos F de A es 0, entonces este sumando es 0. Como G de A menos G de A es 0, entonces este sumando es 0. Por lo tanto, H de A es 0. Ahora vamos a ver H de B. Eso nos queda F de B menos F de A por G de B menos G de A menos G de B menos G de A por F de B menos F de A. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos que H es una función continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y en los extremos vale 0. Por lo tanto podemos aplicar el teorema ¿de quién? Pues de Rolle. ¿Y qué nos dice el teorema de Rolle? Que existe una C en el intervalo abierto AB tal que H' de C es igual a 0. Vamos a ver cuánto vale H' de X. H' de X va a ser igual a F' de X por G de B menos G de A menos G' de X por F de B menos F de A. Entonces, H' de C va a ser igual a F' de C por G de B menos G de A menos G' de C por F de B menos F de A. Pero sabemos que la H' de C, por otro lado, esto es igual a 0, por lo que tenemos en este renglón de aquí. Por lo tanto, quiere decir que F' de C por G de B menos G de A va a ser igual a G' de C por F de B menos F de A, que era lo que queríamos demostrar. Veamos la siguiente observación. El teorema del valor medio para derivadas es un caso particular del teorema del valor medio de Cauchy. Si consideramos que G de X
es igual a X, entonces G' de X es igual a 1. ¿Qué es lo que tenemos? F' de C por G de B menos G de A es igual a G' de C por F de B menos F de A. Bueno, pero en este caso tenemos F' de C y G de B menos G de A no es otra cosa que B menos A. Y esto es igual a G' de C, que es 1, por F de B menos F de A. De donde tenemos que F' de C es igual a F de B menos F de A entre B menos A. Y con esto terminamos los preliminares antes de poder ver la regla del otro.